Muy buenas tardes, queridas hermanas. Vamos a trabajar el último tema del curso Biblia y Palabra de Dios. ¿Qué significa que Dios habla? Para esto hemos trabajado a lo largo del año el documento de la Dei Verbum, un documento que marca un antes y un después en la lectura e interpretación de la Biblia en la Iglesia. Un documento que nos invita a mirar la Biblia más que como un conjunto de devociones, de rezos y de historias fantasiosas o idílicas o extraordinarias, como un libro de la vida, como un manual para aprender a descubrir a Dios en la cotidianidad de los hombres. Por eso hemos querido acompañar este estudio con un libro de un autor costarricense que se llama El libro de Ruth, Ternura de Dios frente al dolor humano, de José Enrique Ramírez Kit. Digamos que eran dos lecturas paralelas. El libro de Ruth es un libro que, como ustedes bien pudieron darse cuenta, podía empezarse por cualquiera de los 4 capítulos, porque el libro trae exactamente la misma estructura del libro de Ruth. A diferencia del libro de Ruth, que hay que empezarlo por el capítulo 1 para llegar al capítulo 4, el libro de José Enrique Ramírez, ustedes los podían abordar o por el tercero, o por el cuarto, o por el segundo, o por el primero. Este curso ha intentado, de alguna forma o de alguna manera, hacernos caer en cuenta que la palabra de Dios va más allá del texto, va más allá de la escritura, va más allá del libro. Que el texto, la escritura, es simplemente un medio para explicitar, para mostrar cómo los hombres han ido descubriendo en su vida y desde su vida la experiencia de Dios. Y como todo en la vida, que es un proceso, este proceso de aprehensión, de conocer, de entender, ha sido un proceso lento. Y a veces ha sido un proceso como a tientas, como a ciegas. Y quizás por eso hemos hecho a veces lecturas e interpretaciones erradas, no solamente del texto, en este caso la Biblia, sino también hasta del mismo Dios. Durante mucho tiempo tuvimos una idea, y todavía se sigue teniendo una idea muy mágica, muy fantasiosa de Dios, como si fuese una entidad ajena, externa al mundo, a la creación y al cosmos. Y entonces imaginamos a Dios en un lugar distinto al de nosotros, y por eso
reducimos toda nuestra experiencia de fe a culto, a cultos, a rezos, a cantos y sobre todo a súplicas de intersección para que esa divinidad se apiade de nosotros. Esa no es la experiencia de Jesús. Por eso las Sagradas Escrituras de alguna manera se amplificaron con el Nuevo Testamento para mostrar la propuesta de Jesús, que es una propuesta profundamente humana. La gran novedad de Jesús con respecto al Antiguo Testamento es mostrar que solo los hombres, solo la vida de los hombres es el lugar por excelencia para encontrar a Dios, no las cosas. Quizás por eso un dominico, hermano nuestro, llamado Edward Skillevet, escribió un libro que tituló Los hombres, relato de Dios. Esa idea es la que va a recoger el Concilio Vaticano II para reelaborar la teología de los sacramentos. Los sacramentos ya no van a ser las cosas, el agua, el aceite, la vela, el pan o el vino, sino las personas. Porque solamente las personas, en cuanto lugar de Dios, pueden revelar y mostrar a Dios. Por lo tanto, sacramento es transparentar la divinidad en la humanidad. Por eso el Concilio Vaticano II, en el documento de la Lumen Gentium, primer capítulo, va a definir a Cristo como sacramento del Padre, la revelación del Padre. Cristo en sus gestos, en su vida, en sus palabras, en sus acciones, revela, manifiesta, muestra lo invisible, lo inaccesible de Dios. Y quienes asumen la vida de Jesús, es decir, los discípulos y discípulas, se vuelven sacramentos de Cristo. Y en esa medida, sacramentos de Dios Padre. Por eso, ese mismo documento va a definir a la Iglesia como un sacramento. Nosotros, la Iglesia, estamos llamados a ser manifestación de Dios desde nuestra vida. Por eso este curso ha girado en torno a la palabra, que es lo que nos hace humanos, porque esa es una experiencia eminentemente humana, y es desde esa experiencia eminentemente humana es que nosotros entendemos a Dios. Y por eso decimos palabra que se revela, palabra que se comunica, palabra que es fuente de sentido, palabra que inspira, palabra que es comunión, palabra que es gozo, palabra que se vive en comunidad. Este último es el tema que nos aboca hoy, que nos congrega hoy, y por eso lo he titulado la sacramentalidad de la palabra. Porque si son los hombres, y lo que nos hace hombres, lo que nos hace mujeres, lo que nos hace seres humanos es la palabra, pues la palabra se vuelve sacramento, se vuelve lugar por excelencia de la revelación de Dios. Veamos entonces cómo lo aborda el documento de la Dei Verbum en su último capítulo, capítulo 6. Yo les leo las ideas centrales de cada número que nos van a dar como la pauta para hacer la reflexión de este último tema, el tema de la comunidad como el espacio teológico, el espacio primordial, fundamental para poder escuchar a Dios. Número 21. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor.
palabras más, palabras menos. eh, la palabra, las Sagradas Escrituras están al mismo nivel que el cuerpo del Señor. Quizás por eso podríamos decir que aunque los hermanos separados no celebran la Eucaristía a la manera nuestra, ellos tienen Eucaristía porque tienen la palabra, las Sagradas Escrituras. No sé si se dan cuenta de esta afirmación trascendental y las implicaciones que tiene esta afirmación. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor. Digamos que la palabra, las Sagradas Escrituras son también cuerpo del Señor. Ya lo miraremos más adelante. Y sigue diciendo el numeral, es necesario por consiguiente que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. O sea, las Sagradas Escrituras no son un adorno más dentro de la iglesia, no, son parte fundamental, son el centro de nuestro quehacer eclesiástico, por utilizar un término del concilio, pastoral, misional, apostólico, ¿no? O sea, no hay misión sino desde las Sagradas Escrituras. Porque la misión es para formar cuerpo de Cristo. Numeral 22. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Y recalco la palabra amplio, amplio. Porque lo que venimos haciendo es entregando migajas, pedacitos y mal entregados, desafortunadamente. O sea, no tenemos un trabajo serio, un trabajo respetuoso, un trabajo inteligente de pastoral bíblica. No lo tenemos. A lo máximo son esas hojitas dominicales que sacamos con unas reflexiones penosas y unos comentarios devocionales y muy, ¿cómo se dice? Muy fantasiosos, ¿no? O sea, todavía seguimos leyendo de manera muy literal pasajes bíblicos. Hace 8 días se leyó el pasaje del ciego de Bartimeo. Y me imagino que, o sea, todavía todo el mundo sigue centrado en la idea de que Jesús, la gran maravilla que hizo fue darle la vista física al ciego. Y resulta que no, que si usted lee detenidamente el texto, eso no es lo que dice el texto. Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice que vea. Y sin embargo, Dios no le dice, ok, puedes ver, o que veas, quiero yo. No, le dice, anda, o camina, o ponte de pie. El ciego no necesita ver porque él ha dado un salto, él mismo por sus propios medios vino donde Jesús cuando lo manda a llamar. O sea, el ciego se sabe ubicar en medio de su ceguera y mucho mejor que los que pueden ver físicamente. Por eso el texto dice que comenzó a andar e inmediatamente pudo ver. ¿Qué es lo que pudo ver? Lo que los discípulos, en este caso, los hijos de Zebedeo, que el domingo anterior le habían hecho la misma pregunta, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora ellos antes le habían dicho, queremos que hagas algo por nosotros. ¿Y qué es lo que los Zebedeos quieren? También una interpretación errada que hacemos nosotros allí. Pensamos que a veces son puestos y no. El texto dice, queremos que nos sientes uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos no quieren caminar, a diferencia de este ciego que quiere ser involucrado, ser tenido en cuenta, porque él está al borde del camino, la sociedad lo tiene a un lado. Y Jesús involucra a este hombre con su ceguera. Para él, la ceguera no es un impedimento para que pueda caminar con él. Jesús crea
un espacio para los que la sociedad ha votado, ¿no? Pero en fin, bueno, ya me imagino que ustedes habrán hecho el ejercicio de la interpretación del texto, pero simplemente para decirles eso, o sea que todavía hacemos unas reflexiones eh, muy, muy pobres del texto. Numeral 23. Los exégetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus fuerzas para investigar y proponer las letras divinas con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. En otras palabras, que los que saben, los teólogos y los exégetas, pongan todo su conocimiento para preparar un mayor número posible de ministros de la palabra. Eso no se está haciendo. Hoy el mundo académico se quedó encerrados en sí mismos y discuten ellos si la coma, si el adverbio, si el verbo acá, si el gerundio, entre ellos, ¿no? Y mientras tanto el pueblo de Dios al margen de sus descubrimientos, ¿no? Y cada vez escribimos de manera más complicada, de manera más, diríamos, más técnica, más científica, pero a la vez eh, con, con un difícil acceso para la gente sencilla. Numeral 24. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. No puede haber teología en la Iglesia sin Sagrada Escritura. Y sin embargo, eso estamos haciendo. Estamos formando hombres y mujeres sin la pasión por la Sagrada Escritura, con un desconocimiento craso, grande, ¿no? Sabemos miles de cosas porque nos volvemos a veces más funcionarios y funcionarias de la fe que expertos de la palabra. Y cuando digo de la palabra es expertos en comunicación, en relaciones, en ternura, en afectos, ¿no? Expertos en felicidad. También el ministerio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la Escritura. O sea, la Escritura tiene que ser el eje transversal de todas nuestras actividades catequéticas, litúrgicas, ¿no? Pero no se trata de utilizar la Biblia para citarla, que es lo que estamos haciendo. No. El texto lo dice, para que nutra saludablemente y vigorice santamente, ¿ve?, la vida de las personas. Porque aquí no se trata de saber más versículos o capítulos o temas, ¿no?, puntuales de la Biblia, sino crecer en libertad, en sensatez, en humanidad, diríamos. Y por último, es necesario pues que todos los clérigos, numeral 25, ojo con esto, que todos los clérigos, es decir, todos los sacerdotes diocesanos y no diocesanos, dice el texto, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, que se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y estudio diligente. No voy a comentar esto porque, o sea, aquí, si hiciéramos un examen, los curas no rajamos, o sea, somos loros, repetimos y repetimos el texto, y a veces el texto de traducciones muy pobres, de leccionarios preocupados más por las rúbricas, ¿no?, que por el mismo sentido y el mensaje de la palabra. Ojo, pongo el acento en se sumerjan en las Escrituras, se unten, se empapen, se mojen de las Escrituras, se mojen de la palabra.
Ahora, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios. ¿Ven? Alguien que está empapado, empapa a otro. Así de sencillo. Y uno no da de lo que no tiene. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, entiéndase, religiosas, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. O sea, la primera tarea de ustedes, mis queridas hermanas, es ser especialistas en las Sagradas Escrituras, en la palabra. Lo demás viene por añadidura. El criterio para que alguien entre con nosotros y se quede con nosotros es pasión, amor, gusto, devoción, diligencia, constancia por aprender las Sagradas Escrituras. Pero no, nosotros eso nos parece que es como superfluo, como que eso no, con la lectura de la misa es suficiente. Y hemos dejado entrar un poco de gente especialista en cualquier otra cosa, menos en Sagradas Escrituras. ¿Por qué los hermanos separados tienen tanta gente? Porque encuentran pastores, más allá de que sean o no sean honestos, pastores enamorados de la palabra. O por lo menos eso es lo que muestran. Conocedores de la palabra. Así la citen, ¿cómo se llama? Literal y de memoria. Pero eso impresiona. Y eso atrae. Dice, y termina el documento de la Dei Verbum, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y yo siento que ese es el problema de la iglesia hoy. Y ese es el problema de nuestras pequeñas comunidades o grandes comunidades. Ese es el problema de nuestras misiones, ¿no? Hay un desconocimiento de Cristo porque hay un desconocimiento de las Escrituras. Eso sí, hay un gran conocimiento en finanzas, hay un gran conocimiento en metodologías y de trabajo educativo y trabajo social y miles de cosas, pero sin pasión, sin entusiasmo, sin amor, ¿no? Sin identidad. O sea, a veces pasamos más por ejecutivos y ejecutivas de la fe que por hombres y mujeres enamorados de Jesús. Y claro, eso se nota. Eso se nota en el comportamiento, se nota en los gestos, se nota en nuestras actitudes. Entonces, o sea, muchas podrán estar en contra de lo que yo estoy afirmando, pero bastan con que hagan simplemente todas nuestras comunidades una encuesta con nuestro personal administrativo, profesores, apoderados, niños. Simplemente pregunten cómo nos ven, ¿no? Si nos ven apasionados, enamorados, hagamos el, ¿cómo se llama? Enfrentemos el reto, a ver qué sale. Pero en fin, paso adelante. Palabras más, palabras menos. Lo que está diciendo este último capítulo es que la vida de la iglesia tiene que girar en torno a las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué significa girar en torno a las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Abrir la Biblia y sentarnos a leer? Veamos a ver. Hermenéutica de la liberación. Teoría para una lectura comunitaria de la Biblia. Lo que voy a decir de aquí en adelante obedece al caminar de la iglesia latinoamericana a lo largo de estos últimos 50 años, es decir, después del Concilio Vaticano II.
la Iglesia de América Latina dijo, vamos a poner en práctica lo del concilio y por ende vamos a recuperar la palabra de Dios al interior de nuestras comunidades. Y entonces, existe hoy en toda América Latina y en el Caribe un movimiento que se llama lectura comunitaria de la Biblia. En algunos lugares lo llaman lectura popular de la Biblia, caso de Brasil, por ejemplo. O también lectura pastoral o lectura latinoamericana de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay una lectura europea, hay una lectura americana, hay una lectura africana, hay una lectura asiática. Y eso apenas lo estamos entendiendo hoy. Durante mucho tiempo se impuso un solo criterio, ¿ve?, de lectura. Eso trajo como consecuencia que se hizo una lectura desencarnada, se hizo una lectura sin identidad, se hizo una lectura pietista, intimista y devocional de la Biblia. ¿Ve? Esta lectura comunitaria de la Biblia tiene como particularidad que es el mismo pueblo de Dios el que empieza a leer y a interpretar directamente la Biblia. Es decir, a diferencia del modelo antiguo preconciliar, en donde el pueblo simplemente oía y ponía en práctica lo que se le decía que había que hacer. Por eso las homilías eran todas moralizantes e insistían sobre las virtudes, ¿no? No. Ahora es el pueblo el que empieza a leer y a interpretar directamente la Biblia a partir de su situación social, cultural y espiritual. Antes solamente era desde lo espiritual. Esta experiencia latinoamericana va a hacer énfasis en la situación social, la situación cultural, para llegar a la situación espiritual. ¿Qué trae como consecuencia esta propuesta? Que esta propuesta es un movimiento eclesial. No es al margen de la iglesia, no es con la iglesia y desde la iglesia. Un movimiento eclesial que está transformando a las comunidades eclesiales de base y a todas las organizaciones de base de la iglesia. Desafortunadamente no todas las parroquias están caminando por esta línea, porque lo que encontramos hoy son dos modelos. Un modelo que añora la iglesia de antes del concilio y que se vio enfrentado, ¿no?, en el sínodo que acaba de terminar en Roma, y una iglesia que quiere poner en marcha, poner a caminar el Concilio Vaticano II. ¿Ve? Mientras en el primer modelo la gente tiene que ir a la parroquia, en el segundo modelo la parroquia tiene que ir a las casas, tiene que ir a las gentes. Claro, el primer modelo es más cómodo. Usted toca campanas, abre las puertas de la iglesia y recibe a la gente. Y les dice qué deben hacer, qué deben comer, qué deben creer, qué deben esperar. Punto. En el otro modelo no. Y aquí no sirve tocar campanas ni abrir, no. Lo que toca salir es ir a tocar las puertas de las gentes, de los hombres, ¿no? Y ya no para ir a decirles qué, sino para escucharlos y para aprender con ellos. ¿Ve? Este es un movimiento ecuménico que levanta la palabra de Dios como la máxima autoridad por encima y más allá de los límites eclesiales y religiosos. ¿Qué decía la iglesia antes del concilio? Que fuera de la iglesia no había salvación. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? Dice, fuera del mundo no hay salvación. Fuera de los hombres no hay salvación. Entonces eso es un cambio de paradigma. Y aquí es en donde
A algunos les cuesta salir de ese esquema mental, de un esquema mental en donde ellos tienen ya la fe, la verdad, tienen a Dios, están salvados. Y claro, los que no piensan como ellos están condenados. Es igualmente un proceso educativo. O sea, este modelo de lectura comunitaria de la Biblia es un proceso educativo. ¿Por qué? Porque es un camino de espiritualidad y de santificación y finalmente un movimiento de animación espiritual en la transformación global de la sociedad. Es decir, se lee la Biblia ya no para salvarme yo, sino leemos la Biblia para salvar el mundo. Tamaña bobadita, ¿no? Que si yo quiero ser cristiano y que yo quiero ser un especialista en la Biblia, lo que estoy diciendo es, quiero ser un salvador del mundo, un salvador del medio, un agente transformador de la sociedad. O sea, me tengo que echar a las espaldas la sociedad, el mundo, el lugar donde vivo, el barrio. Antes no. Antes usted iba a la iglesia, cumplía con sus obligaciones, rezaba, daba su limosna y hasta llegaba a su compromiso. Y se volvía para su casa. Lo que pasara con el mundo, problema de otros, no era suyo. Hoy resulta que no. Entonces, ojo con eso. La lectura popular, la lectura comunitaria, la pastoral bíblica de hoy tiende a ser un movimiento eclesial que transforme, ¿no?, la iglesia. Un movimiento ecuménico que incluya a las demás iglesias. Y es un proceso educativo que lleva a que los hombres realmente se comprometan con su entorno. ¿Cómo se logra eso? Pues hay que crear un nuevo espacio hermenéutico, un nuevo espacio de interpretación, porque los antiguos espacios, que ya los voy a explicar, se quedaron obsoletos. Ya realmente no se corresponden con las circunstancias actuales. El espacio hermenéutico es un lugar institucional donde se identifica un sujeto intérprete específico, propio de ese lugar y diferente de otros sujetos, que hace una interpretación determinada de la Biblia, que es propia de ese lugar y diferente de la que se hace en otros lugares hermenéuticos. Entonces no es lo mismo leer la Biblia en Colombia con 60 años de guerra, de violaciones a los derechos humanos, de tortura, de desapariciones, en una guerra planeada, sistematizada, patrocinada por organismos del Estado, por los políticos de turno, en donde la sociedad de alguna manera ha sido también cómplice por su pasividad, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer esa lectura allí, hacerla en Chile, ¿no?, que no vive el contexto de Colombia, o hacerla en Brasil, o hacerla en Argentina, o hacerla en Centroamérica. No es lo mismo. Demos un paso más adelante. ¿Cuáles son los dos espacios hermenéuticos tradicionales conocidos y plenamente legitimados de donde siempre se leyó la Biblia? El primer espacio fue el espacio académico. Aquí hablamos de las facultades de teología, de los seminarios, de los centros de estudio. Aquí la Biblia es interpretada científicamente según los cánones literarios, según los cánones del método histórico-crítico, según los cánones de los métodos literarios clásicos y de los nuevos métodos donde la exégesis utiliza las ciencias humanas como la sociología, la antropología cultural o la psicología. En este espacio, el sujeto de la interpretación bíblica es el perito, el exégeta.
el profesor de Biblia, el graduado en ciencias bíblicas y en ciencias humanas afines. La interpretación académica de la Biblia funda su legitimidad en el uso correcto de los instrumentos científicos y en la autoridad de los autores citados. Entonces, ¿quiénes podían leer la Biblia? Solo los doctos, ¿no? Solo los profesores. Ese espacio no es que sea malo, sino que se convirtió en el único espacio hermenéutico, en el único espacio de interpretación. O sea, según lo que dijeran ellos, eso era lo que había que hacer. Y así funcionó la iglesia hasta hace poquito. ¿Cuál es el otro espacio hermenéutico tradicional, conocido y plenamente legitimado? El litúrgico, el devocional, el cultual. Se trata de la lectura e interpretación de la Biblia en el contexto de la liturgia, en el contexto de las misas, en el contexto de las liturgias que se llamaban antes liturgias de la palabra, ¿no? ¿Qué se hacía allí? Una enseñanza del magisterio de la iglesia, es decir, lo que los teólogos, los exégetas, la academia había dicho, la iglesia lo retomaba y de alguna manera lo replicaba en las homilías. Aquí la Biblia es interpretada según las normas litúrgicas y magisteriales de las mismas iglesias. Este espacio recibe el apoyo del trabajo exegético académico, pero ahora transformado según los cánones de la liturgia y de la educación de la fe en el contexto de las iglesias. En el espacio litúrgico también la celebración de la palabra se hace en comunidad, pero esta comunidad sigue legítimamente la lógica hermenéutica dictada por el ordenamiento litúrgico, con su calendario, sus cánones y sus normas litúrgicas. El sujeto en este espacio hermenéutico es el ministro, no la gente, el sacerdote, o en su defecto un laico autorizado con misión canónica para ejercer su cargo. Por eso cuando uno medio se atreve a preguntarle en la homilía, ¿y usted qué piensa?, la gente, en vez de participar asiduamente, se asusta, se achicopala, se arrincona. Porque no, o sea, ¿dónde se ha visto que el laico tenga que decir algo? No, la gente fue formada para oír. De ahí la expresión voy a oír misa. No alcancé a oír misa, ¿no? Error craso, error garrafal. Ok. ¿Cuál es entonces? ¿Habrá un tercer espacio? ¿Se necesitará un tercer espacio? Los dos espacios mencionados son indiscutiblemente legítimos y son necesarios. O sea, por nada del mundo estamos criticándolos. No, lo que estamos diciendo es que esos espacios necesitan reforzarse por otro espacio. Vamos a ver cuál. La lectura comunitaria de la Biblia está creando un ámbito nuevo, un tercer espacio, también legítimo y también necesario para una correcta, ojo con lo que estoy diciendo, una correcta interpretación y sobre todo una correcta vivencia de la palabra de Dios. Este nuevo ámbito lo llamamos provisoriamente espacio comunitario. ¿Qué se entiende por espacio comunitario? Y aquí mucha atención porque ustedes van a tener que ver cómo reinventan sus comunidades para abrir este tercer espacio de lectura de la Biblia en sus casas de misión. Primero, la interpretación de la Biblia hecha en comunidad. Primero, la comunidad es en primer lugar un espacio de participación, especialmente
de aquellos que no pueden participar en la sociedad. Es decir, los pobres, los marginados, los jóvenes, las mujeres. Y participación también de la misma comunidad en lugares donde normalmente no llega la gran institución. Es decir, el primer espacio, el académico, pocas veces se junta con estos espacios, los pobres, los marginados, los jóvenes y las mujeres. Y el litúrgico ni se diga, ¿ve? Porque el litúrgico durante mucho tiempo acentuó ¿cómo se llama? Lo virtuoso. Solamente los virtuosos podían acercarse a la liturgia. Solamente los que estaban correctamente con todos los sacramentos, bautizados, casados, confesados. Mire que el tema de discusión del sínodo de los obispos es si se le podía o no, no solamente dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Sino si podían participar también plenamente dentro de la iglesia. O sea, a estas alturas de la vida, nosotros todavía discutiendo si pueden o no hacer parte de la vida las personas que han empezado, que han recomenzado una nueva vida. 2. Es además un espacio de solidaridad y de espiritualidad, de compromiso liberador y de misión evangelizadora. La comunidad de base logra además asumir con mayor facilidad la cultura y la religiosidad del pueblo. Entonces lo primero es crear un espacio que incluya gente que normalmente nosotros no incluimos. Segundo, que ese espacio incluya la cultura y la religiosidad de la gente. 3. Que ese espacio comunitario, el sujeto de la interpretación bíblica, ya no sea el perito ni el ministro ordenado, sino la misma comunidad. Esta comunidad actúa como sujeto intérprete de un sujeto mayor que es el pueblo de Dios, inserto en la sociedad civil en su propio contexto histórico. Por eso, América Latina acogió rápidamente la propuesta de un sacerdote belga, el famoso método ver, juzgar y actuar. ¿Por qué acogió ese método? Que en muchas partes todavía no ha logrado entrar, porque no se partía de entrada con el dato bíblico, sino con el dato experiencial, con el dato de la vida, el ver. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué sentimos? ¿Ve? Y ese dato, ¿no?, se iluminaba en un segundo momento, se juzgaba a la luz de la palabra, para llegar a un tercer momento, el actuar. 4. En la comunidad, esta comunidad que es sujeto de interpretación, se da una lectura e interpretación comunitaria de la Biblia que es participativa, creativa, popular, pastoral y que asume seriamente la dimensión cultural, de género y ecología del pueblo de Dios, que a veces no aparece en los ámbitos académicos y mucho menos en los ámbitos litúrgicos, porque medio uno cambia el guión litúrgico y entonces saltan los ritualistas, saltan los tradicionalistas de que esto se volvió un mercado, un desorden, un popurrí, y que entonces ya se impide una concentración y una devoción con el Señor. ¿Qué trae entonces esto en síntesis? Como consecuencia, que la lectura comunitaria de la Biblia crea su lógica hermenéutica, es decir, su método de interpretación. Ya no es de arriba hacia abajo, del académico, profesor, teólogo, exégeta al ignorante, o del ministro ordenado o laico preparado hacia los fieles, ¿no?, sino todo lo contrario. La lógica hermenéutica o de interpretación de esta lectura comunitaria de la Biblia es de abajo
hacia arriba, de la sociedad civil, desde los movimientos sociales y liberadores, desde la diversidad cultural y étnica del pueblo, desde los movimientos ecológicos y de liberación de la mujer, desde la lógica profunda de las religiones populares y finalmente desde el sentido de fe, lo que llamamos sensus fidei, del pueblo de Dios, y desde la experiencia de fe de la interpretación y celebración de la palabra de Dios en la comunidad eclesial, manteniendo ciertamente la coherencia con la fe y la tradición del conjunto de la Iglesia y bajo la guía del magisterio, recordando, para que no se olvide, que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Por eso insisto muchísimo que la nueva visión de parroquia y de pastoral parroquial que propone el Concilio Vaticano II es salir de las parroquias. Por eso este Papa entró pisando fuerte diciendo: quiero una iglesia en salida, quiero la gente en las calles. ¿Eso cómo se debe entender? Quiero unas parroquias metidas en las casas de los fieles, no para ir a averiguar con cierta morbosidad qué pasa o no pasa, sino para acompañar procesos personalizados, para ser verdaderos consoladores de situaciones dolorosas, trágicas, o para celebrar los logros y los triunfos de los hermanos, para conocernos y amarnos mejor. En síntesis, la lectura comunitaria de la Biblia es un proceso transformador. Más que un proceso para informar, es un proceso para transformar, para cambiar las personas, para convertirlas en seres comunitarios, en seres humanos. La lectura comunitaria de la Biblia no es solamente un proceso interpretativo, sino un proceso transformador de personas y comunidades. Las comunidades empiezan a cambiar cuando hacemos procesos de lectura comunitaria. Procesos que son incluyentes, procesos que tienen en cuenta la cultura, que tienen en cuenta la religiosidad, que tienen en cuenta a las personas, ¿no? No es simplemente una lectura devocional, pietista, intimista, como es lo que hemos venido haciendo. Las comunidades no solo leen e interpretan textos bíblicos, sino que sobre todo disciernen la palabra de Dios. ¿Qué es discernir? Aprender a tomar decisiones en momentos cruciales de la vida a partir de diferentes opciones, ¿no? Es el caso de Abraham en el capítulo 12. No se entiende la orden que Dios le da, porque es una orden, no es una petición, es una orden, un imperativo que Dios le hace a Abraham si no se conoce la historia de Abraham. Abraham es un mantenido, Abraham es alguien que depende de su papá, como todos, y no solamente él, sino todos sus hermanos y sus cuñadas y todo. Es el sistema patriarcal. Y el papá organiza un proyecto de vida en Canaán y arranca de Ur de Caldea a Canaán. El problema fue que se murió a mitad del proyecto, en Harán. Y ahí tiene que asumir el relevo Abraham. Y Abraham tiene que tomar una determinación, tiene que discernir qué hacer, no solamente con su vida, sino con la vida de los demás que están a cargo de él. Y por eso el imperativo es no regresarse, porque es lo que había pensado dentro de las múltiples opciones que tiene Abraham, regresarse con la cola entre el rabo a Ur de Caldea. Y el Señor le dice: sal de tu tierra. En Harán le dice: no te vuelvas, porque había pensado eso Abraham. Pero otra alternativa era quedarse a cuidar tumbas, huesos. Sal de la casa de tu padre. No te quedes a cuidar aquí en Harán un muerto. Vete a la tierra que yo te mostraré, Canaán. ¿Ve? La vida es para adelante, para adelante. Y Abraham quizás tenía miedo porque no conocía Canaán. Y sin embargo, apuesta frente a todos los obstáculos que tiene, apuesta. El proceso de interpretación de la Biblia es solo un medio para encontrar la palabra viva de Dios. Y por palabra viva de Dios se entiende la vida, la vida. ¿Ve? Así lo dice Pablo: todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, es decir, para que aprendamos a vivir,
para que con la paciencia, el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza, la visión hacia adelante, la meta, los objetivos, lo que ustedes se han trazado hacia el 2020, por Dios. O sea, si no se tiene claro para dónde se va, no se sabe por qué se hacen las cosas. Y se camina a tientas y en círculos, dando tumbos. ¿Ve? Ahora, si ustedes han puesto una meta hacia el 2020, tenemos que ser unas profesionales en el encuentro con la palabra de Dios, quiere decir que todas las comunidades y toda la congregación está caminando y haciendo el esfuerzo por volverse en cada vez escrituristas, biblistas. Porque nadie da de lo que no tiene. Así de sencillo. Toda escritura, dice Pablo en la 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Ahora, como esto es un proceso, este proceso es ante todo, el proceso comunitario, es ante todo un proceso educativo. Entonces, mire lo interesante, la comunidad interpreta la Biblia, pero simultáneamente la Biblia interpreta a la comunidad. Porque la Biblia discierne a la comunidad, la corrige, la educa, la fortalece, la conduce y la hace madurar a través de los diferentes modelos que se van encontrando. Abraham es uno, Moisés es otro, Josué es otro, Débora es otro, Ana es otro, Samuel es otro, David es otro, Betsabé es otro, y así sucesivamente. Entregar la Biblia al pueblo de Dios y a la comunidad permite que se transformen en pueblo y en comunidad profetices, en hombres y mujeres profetas. ¿Ahora qué es un profeta? Alguien profesional, alguien apasionado, alguien convencido de la palabra. Porque la palabra comunica, congrega, la palabra forma, madura, libera. Profetas que dan testimonio de la palabra de Dios, es decir, de la vida, de la vida. Ahora, el proceso de lectura comunitaria de la Biblia es así, una escuela de formación de laicos y de agentes de pastoral. ¿Ve? Ya no es una lectura para formar eruditos solamente, o exégetas, o teólogos, o para formar curas, ¿no? Sino para formar laicos y agentes, hombres y mujeres normalitos con autoridad y legitimidad propias, lo que les da una gran madurez y una autonomía de acción, porque en el otro modelo, en el académico o en el litúrgico, solamente unos podían ejercer ese modelo. ¿Ve? En el espacio comunitario, todos nos capacitamos, ¿no? Y aprendemos unos de otros. Quizás ese es el espacio que nos hace falta fomentar al interior de nosotros. Todos. La lectura comunitaria de la Biblia es también un proceso espiritual, de espiritualidad y de santificación. Por espiritualidad hay que entender fuerza, dinamismo, movilidad, jamás estancamiento. Y eso tiene que ver con la Biblia, con la felicidad, perdón, en la Biblia. La felicidad, a diferencia de nosotros, los occidentales, que entendemos por felicidad no hacer nada, entonces todo el mundo quiere ganarse la lotería para no volver a trabajar. En la Biblia es todo lo contrario. La palabra asher, que significa felicidad, etimológicamente significa primero planta del pie. Es lo que quieren decir los versos como qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. ¿Ve? La felicidad implica el movimiento de aquel que viene a traerme buenas noticias. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios es para ponerte en movimiento, no para sentarte. ¿Ve? Que es lo que pedían los hijos de Zebedeo. Queremos que nos sientes, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El ciego, por el contrario, que está sentado al borde del camino, se cansó de estar al borde de la vida. Y le grita a Jesús, inclúyeme, acéptame, ¿puedo ser parte de tu grupo aún con mi ceguera? Porque él lo que quiere ver no es simplemente lo físico, sino ir hasta el final con Jesús. Y lo está viendo. ¿Ve? Y por eso Jesús le dice, en vez de decir ve, de ver, le dice anda, camina. Y dice el texto que cuando empezó a caminar, empezó a ver. Quizás es lo que nos falta a nosotros. Solo podremos ver si empezamos a caminar.
y ustedes ya tienen un derrotero sobre el cual caminar. Palabra de Dios que descubre la comunidad tiene la fuerza para transformar el corazón de las personas, cambiar su mentalidad y la forma de ser, y es creadora de una práctica nueva y de una nueva espiritualidad, es decir, un nuevo modo de ser, dinámico, fuerte, apasionado, audaz, itinerante, diríamos en clave dominicana. 3. La lectura comunitaria de la Biblia es también un proceso de reforma y de transformación eclesial. Si es un proceso educativo y un camino de santificación, de felicidad, no puede sino desencadenar procesos de transformación eclesial. Cuando en la iglesia se hace este tipo de lectura, se inicia siempre un proceso de potencialización de la energía espiritual contenida en el pueblo de Dios. Proceso de reforma desde abajo, inspirada en la palabra de Dios. Como decía Pablo en su despedida a los presbíteros de Éfeso, allá al final de Hechos de los Apóstoles, ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados, con todos los hombres y mujeres felices. 4. La lectura comunitaria de la Biblia genera un proceso de rescate de identidad de la iglesia a partir de la historia de sus orígenes. Quiero una iglesia pobre para los pobres, dijo el Papa. Eso es volver a los orígenes, ¿no? En la lectura comunitaria se recupera el canon de las Escrituras como norma de fe y criterio para la reforma de la iglesia. Este proceso de transformación eclesial se realiza ciertamente con el apoyo del magisterio de la iglesia y en comunión con sus autoridades. Pero para mostrarles que ya no somos niños, que no somos borregos, sino que somos hombres inmaduros y mujeres con criterio. ¿Ve? Y por último, el proceso de lectura comunitaria de la Biblia anima e impulsa un proceso de transformación social, cultural y religiosa en la sociedad civil. Es decir, si nos cambia al interior en la iglesia, nos cambia en lo exterior, en la sociedad. Porque estamos sumergidos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos es para cambiar al mundo, no para que el mundo nos cambie a nosotros. La sociedad civil no es solo el contexto original donde se sitúa la lectura comunitaria de la Biblia, no se pueden hacer lecturas de la Biblia al margen del mundo, sino también el punto de llegada donde la palabra de Dios, actuante por medio de la comunidad que la interpreta y la vive, despliega toda su fuerza y su eficacia liberadora. Es sintomático que la mayoría de nuestros políticos que han pasado por nuestros colegios y nuestras instituciones universitarias no estén precisamente hoy a la altura de las circunstancias y por el contrario estén identificados más con situaciones de corrupción, de clientelismo, de engaño y todas estas situaciones que hemos venido viviendo. Todos educados en colegios cristianos. O sea, eso es escandaloso. Ok, apliquemos esto a la vida. Esto lo hemos hecho a la luz del libro de Ruth. Vuelvo e insisto, ese libro, cada comunidad debió haber buscado la manera de cómo leerlo personal e individual y comunitariamente. Y lo pueden haber comenzado por el capítulo 4 o el capítulo 2 o el 3 o el 1. ¿Ve? A diferencia del libro de la Biblia, que sí hay que leerlo, el libro de Ruth del 1 al 4. Porque la dinámica del texto es bien interesante. Bueno, las comunidades que han hecho el ejercicio de leer el libro, ¿no? Porque es que también hay que querer los libros y hay que enamorarse de la lectura, ¿no? Y todo en la vida no puede ser, ¿cómo se llama?, picadito. Hay cosas que hay que masticarlas y digerirlas para poder, ¿cómo se llama?, darle trabajo al cerebro, porque el cerebro lo que necesita son complejidades, ¿ve?, no facilidades, ¿no? Del libro de Ruth habría que leer de la página 215 a la 251. Leyendo eso, intentaremos responder cómo pensar la vida cotidiana como lugar de la presencia del Señor, es decir, como espacio comunitario, para así vivir la radicalidad del Evangelio. Para responder este desafío, yo los invito, o las invito más bien, a diseñar un proyecto de lectura comunitaria de la Biblia, pero a la luz de lo presentado. Comunitaria no ya con las 4 o 5 que vivimos, no, comunitaria, en donde abrimos un espacio dentro de nuestras comunidades para hacer sentar a nuestros empleados,
a nuestros alumnos, a los papás, a los vecinos, ¿no? Y que juntos nos convirtamos en sujetos de interpretación, ¿no? No esperando que la academia o que simplemente la liturgia nos diga qué hay que hacer, ¿no? Porque es que ese es el trabajo más facilito al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Así, nuestras comunidades de misión van a redescubrir el tesoro que se nos ha encomendado anunciar como predicadores y predicadores de la buena nueva de Jesús. A propósito de esta festividad del jubileo en el que estamos prontos a iniciar, pues este será una buena ocasión para dedicar este año a un apostolado bíblico, pero un apostolado, o sea, con seriedad, como lo pretende el Concilio Vaticano II, como nos lo recuerda la Dei Verbum, como le hemos venido trabajando, ¿no? Tratando de formar hombres libres que hagan libres a los demás, ¿no? Tal como lo pensó, lo organizó y nos lo dejó en herencia Domingo de Guzmán. Muchísimas gracias a todas ustedes por la paciencia. Yo he disfrutado, he sido el primero en disfrutar, en aprender, en, en gozarme este curso con ustedes. Espero que haya podido transmitirles esa misma sensación. Estaré en contacto con Sor Rosa para ver cómo diseñamos la temática del año entrante. Si hay alguna sugerencia en esta línea, pues interesante que nos la puedan hacer llegar por correo. Yo lo que he pretendido con los diferentes trabajos a lo largo de estos meses es más que corregir trabajos o cosas por el estilo, era obligar a las comunidades a hacer un ejercicio de reflexión, de profundización interno y comunitariamente, porque lo que tenemos que hacer es proyectar las comunidades nuestras hacia afuera, ¿no? Esto de vivir hacia adentro, pues es necesario, pero no podemos quedarnos ahí contemplándonos el ombligo, tenemos que echar para afuera, una iglesia en salida, ¿no? Es lo que pide este Papa. Y esto está en la línea del Evangelio, esto está en la línea de Jesús. Entonces, y está en la línea de la itinerancia que es muy, 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 muy dominicana. Así que muchísimas gracias, Dios les pague y bueno, una bendición y espero verlas muy pronto.